guapos, bien aburridos, bien prestos para lo que Dios quiere hablarnos, o bien que cuéntenme. Eso es bueno. Yo quiero que por favor ustedes extiendan su mano hacia mí y que le pidan al Espíritu Santo que Él me use el día de hoy, que Él ponga en mí de su sabiduría, traiga de su revelación y que afine nuestros oídos espirituales y nuestra mente a su verdad. Empiece a orar por mí, por favor. Padre, en esta hora te doy muchas gracias por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos con libertad, Señor, en el entendido, Padre, de que cuando nos reunimos, Señor, hay propósitos grandes, Señor, de tu reino, Señor, sobre nuestras vidas. Hoy declaro, Señor, que estamos aquí con la mente de Cristo, Señor. Declaro, Señor, que nuestro entendimiento es abierto, Señor, a tu verdad. Y declaro, Señor, que la palabra que hoy tú has enviado, Señor, para nosotros, cumple el propósito, Señor, para lo cual, Señor, tú la mandas. Declaro abundante fruto, Señor. Y declaro, Señor, que esta semilla que hoy es plantada, Señor, y regada, Señor, estará, Señor, manifestando evidencia de tu verdad y de tu poder sobre la vida de todos aquellos que hemos dispuesto, Señor, nuestras voluntades a ti para poner tu voluntad por obra. En el nombre poderoso de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén. Decía el hermano Mario, ¿verdad? Que no nos guiemos de nuestra propia prudencia, que confiemos en el Señor y que no nos asociemos con malas compañías. Eso es lo que veíamos la semana pasada, ¿verdad? El título de la prédica está aquí, bueno, no lo tengo, pero hablaba de la compañía. Y Dios para nosotros, mi mejor compañía, es el título. Y Dios para nosotros es nuestro compañero, ¿verdad? Y entonces hablaba el pastor de que hay elementos que son necesarios para que nosotros podamos hacer una buena elección de quienes nos rodeamos, ¿verdad? Una de esas es entender que la naturaleza de Dios debe de gobernar nuestra vida. Algo bien importante, aprendamos esto. Dios no controla, Dios gobierna. Y todo aquel que lo acepta a Él como rey de su vida, se sujeta a ese gobierno. Ningún control viene de Dios, porque eso se contrapondría con lo que Él nos ha legado. Y Él, desde que nos conformó, nos dio la capacidad de decisión, libre albedrío. Entonces usted dígase, Dios no me controla. Dios desea que yo me sujete a su gobierno. ¿Ok? Entonces estamos hablando de decisión. Diga usted, decisión. ¿Ok? Entonces Dios no nos controla. El diablo sí controla, ¿verdad? Y lo hace de maneras muy astutas. Y por eso hay cosas que nosotros muchas veces no podemos dejar de hacer, dejar de pensar y dejar de practicar. Dios desea gobernar. Y gobernar quiere decir que Él dirige, ¿verdad? Él establece normas y principios para nuestro bien vivir. ¿Ok? Y entonces veíamos que también una buena compañía, ¿verdad? O para elegir una buena compañía debemos recordar que nuestra herencia es poder comunicarnos con Dios. ¿Y cómo es que nos comunicamos con Dios? ¿A través de qué? A través de su palabra y con comunión con Él, ¿verdad? De búsqueda, de interacción con Él. Entonces eso nos va a dar la capacidad de ver con claridad su naturaleza, ¿verdad? Y de entonces poder nosotros hacer una evaluación de la condición con las personas, de la condición en la que están las personas con las que nos rodeamos. Y también veíamos que era un menester para nosotros poder elegir buenas compañías, entender que la Biblia es nuestro manual de vida y lo que le da dirección y sentido correcto a ella. Si la Biblia no lo dice, yo ni lo creo ni lo practico. Si la Biblia lo dice, lo tomo como verdad absoluta y es lo que dicta mi manera de proceder en todo lo que yo hago. ¿Ok? Eso es muy interesante porque hoy por hoy entendemos que es necesario
que las personas que nos rodean sean personas que nos edifiquen. Pero ahora yo quiero plantear el asunto desde la otra perspectiva. ¿Qué clase de compañía somos usted y yo? ¿Qué clase de influencia estamos siendo en el lugar, en el ambiente donde nosotros nos desarrollamos? ¿Pasamos desapercibidos y somos igual que todos? ¿O realmente estamos marcando una diferencia? ¿Verdad? ¿Realmente estamos fungiendo como lo que hemos sido llamados a ser? Luz en medio de tinieblas. ¿Ok? Entonces aquí viene otra vez ese hecho. Nosotros somos responsables de lo que decidimos. Diga usted, yo soy responsable de lo que decido. Y hoy considere qué tipo de compañía usted es para quien le rodea, para quien tiene un contacto directo y estrecho con usted, ¿verdad? Porque sabemos que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de ser buenas compañías y eso se decide, ¿amén? Y entonces, hace aproximadamente 3 o 4 semanas, el Señor me empezó a hablar acerca de cosas que a mí me apasionan, ¿verdad? De cosas que para mí son muy relevantes porque están íntimamente ligadas con lo que vivimos en lo cotidiano, pero con las promesas que Dios nos ha hecho. Y entonces yo le decía, Señor, pero ¿cómo le voy a hacer para esto? Porque tengo muchas cosas en la cabeza y sé que a veces el tiempo no me da, ¿verdad? Le dije, entonces ayúdame a dar el inicio, porque este es un tema vasto, es un tema profundo y es un tema que causa choques en el ambiente espiritual. Y entonces yo por eso le voy a pedir que usted esté con la antena bien parada y que si en algún momento empieza así como a sentir el espíritu de mosca, lo tome autoridad y lo reprenda, ¿ok? Porque lo que Dios hoy quiere recordarnos es sumamente relevante para lo que Él nos ha prometido. Dios nos ha prometido una vida abundante, ¿verdad? Y ahí es a donde nosotros tenemos que aspirar a permanecer viviendo, entre tanto Él vuelve por nosotros, ¿ok? Entonces, el título es ¿de quién te acompañas? ¿De la bendición? Perdón, ¿de la bendición o de la maldición? Pregúntese, o pregúntele a quien tiene ahí al lado, ¿de quién te estás acompañando? ¿Verdad? Vamos a leer, por favor, Tercera de Juan. Ay, es que yo no voy a hacer bonitas con esto. Tercera de Juan, solamente tiene un capítulo. Vamos a leer el versículo 2. Y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En otra versión dice, querido hermano, deseo que te encuentres perfectamente bien y que goces de buena salud en tu cuerpo como la tienes en tu alma. Entonces aquí hay cosas bien importantes. Sabemos que esto es palabra de Dios y es el deseo de Dios para usted y para mí. Según este texto dice que el Señor desea que seamos ¿qué? Prosperados en todas las cosas. Y aquí dice, en la otra versión dice que estés perfectamente bien y que gocemos de salud. Cosas que hoy por hoy están muy trastocadas en la vida de muchos de nosotros probablemente, ¿verdad? A veces ni estamos del todo bien y mucho menos estamos gozando de salud. Pero hoy entendemos por esta palabra que el deseo de Dios, ¿cuál es? Que nosotros estemos en bendición, que nosotros seamos prosperados. Pero aquí da una nota particular en el efecto de que esto sea una realidad para su vida y para la mía. ¿Cómo es que prosperamos según este texto? Dice que prosperamos en todo lo que es externo en la medida en que prosperamos internamente. Y entonces eso, así como que medítelo. Porque muchas veces nosotros
estamos preocupados por todo lo externo, por todo lo tangible, ¿verdad? Por todo lo que nosotros podemos ver y anhelar, pero estamos perdiendo de vista que la fuente para una verdadera prosperidad y una verdadera plenitud está en estar sanos en el corazón. Diga, sano mi corazón. ¿Ok? Entonces dice que Dios tiene un profundo, demente e inquebrantable deseo por bendecirnos. Y eso vamos a verlo ahorita. La Biblia nos muestra que siempre el bien y la bendición que Dios ofrece es en una mayor dimensión, ¿verdad?, que la maldición o las cosas fuertes que nosotros podemos experimentar. Eso también guárdelo aquí en su mente para que usted pueda estarlo reflexionando y se convierta en una revelación a su corazón. Muchas veces nuestro estilo de pensamiento ha sido que lo que nos va mal, ¿verdad?, lo que no alcanzamos, donde nos sentimos perdidos, frustrados, enojados, amargados, es porque Dios no ha cumplido lo que ha prometido. Pero eso es un argumento que tenemos que decidir derribar de nuestra mente y de nuestro corazón, porque de Dios no procede ningún mal. La naturaleza de Dios la vamos a ver y vamos a entender que su deseo siempre va a ser nuestro bien y que nosotros alcancemos el nivel de vida que Él a través de Jesucristo ya nos ofreció vivir. ¿Ok? Entonces vamos a ver Éxodo 20 del 3 al 6. Y aquí buscar. ¿Alguien sabe cuál es ese capítulo de Éxodo 20? Exacto, donde el Señor nos da la ley moral que debe regir la vida o que todo individuo en esta tierra debemos considerar, ¿verdad?, practicar. ¿Ok? Entonces, Éxodo 20. Ay, a mí sí me las permítanme, ¿eh? Versículos del 3 al 6. Dice: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni ninguna imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo amor inagotable o bendición por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. En esto constatamos que, en efecto, Dios marca una sentencia de ausencia de bendición, ¿verdad?, sobre todo aquel que no honra lo que Él establece por mandamiento. Pero el deseo de Dios no es maldecir. El deseo de Dios es bendecir. El deseo de Dios no es dar muerte. El deseo de Dios es darnos vida abundante. Y entonces aquí vemos que hay una consecuencia, ¿verdad?, que afecta, dice la palabra, terceras y cuartas generaciones de aquellos que no guardan el mandamiento del Señor. Pero dice el Señor: yo bendigo hasta 1000 generaciones de los que me aman. Y entonces nosotros debemos guardar profundamente en nuestro entendimiento esta verdad. Dios es un Dios que se complace en bendecirme. Él no quiere maldecirme, ¿verdad? Pero Él ejecuta juicios porque es un Dios justo, ¿verdad?
Entonces entendemos que la bendición siempre va a ser mucho más amplia, mucho más vasta y mucho más profunda que cualquier tipo de maldición. ¿Ok? Y esto viene de la naturaleza y del corazón del Dios que amamos. ¿Ok? Dice entonces, vamos a ver que en la palabra de Dios este tema es amplio, es vasto y es algo que Dios puntualiza para que cada uno de nosotros consideremos, ¿verdad? El porqué de muchas cosas que nosotros muchas veces hemos tratado de cambiar, muchas veces hemos tratado de no hacer y permanecen, ¿sí? Entonces vamos a describir lo que es la maldición y la bendición. Acompáñame por favor a Deuteronomio 30, 19 y después unas hojitas antes a Deuteronomio 24, 16. Y dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Ok? ¿De qué se trata? Fíjense, aquí lo importante o lo relevante que nos está diciendo esta parte de la palabra es que nosotros escogemos. Entonces quiere decir que la bendición o la maldición se escoge, ¿verdad? Pero Dios nos puntualiza qué es lo que nosotros debemos escoger para vivir una vida plena. ¿Y qué dice ahí? Dice: pongo delante de ti la vida y la muerte. Vida es hacer y vivir conforme los preceptos de Dios. Muerte es anularlos, omitirlos, quebrantarlos y permanecer fuera de ellos. Entonces, la bendición o la maldición es algo en lo que nosotros escogemos vivir. Eso es muy tremendo, porque por ahí muchas veces se ha hablado de que el diablo trae maldición y el diablo solamente está dándonos de cocos y robándonos, y ciertamente eso es, ¿verdad? Pero aquí entendemos que nosotros hemos sido dotados de poder y de autoridad para repeler toda esa obra que el enemigo ha determinado traer a nuestras vidas. Entonces, el hecho de vivir de una forma o de otra, ¿de quién es responsabilidad? Exacto, ¿verdad? Entonces, sí, el diablo hace su parte, y ¿saben? La hace muy bien, mientras nosotros nos mantenemos ignorantes, indolentes, indiferentes o simple y sencillamente necios, ¿verdad? Ante lo que Dios ya nos ha dicho. Pero el propósito de que estemos aquí, de que hoy nosotros entendemos que hay un Dios vivo, que hay un Dios real, que es un Dios vigente en todo lo que ha dicho y en todo lo que es ese, para ser traspasados de maldición a bendición, ¿verdad? Y eso es muy, muy tremendo, porque hoy por hoy mucha gente del pueblo de Dios no estamos viviendo en la plenitud que Dios nos ha llamado a vivir. Y eso no es porque Dios no cumpla. Eso no es porque Dios nada más esté así con el dedo de, ay, ya te vi, maldición, ¿verdad? O ya desobedeciste, maldición. No, el deseo de Dios es que nosotros andemos en el camino que Él nos ha trazado a andar para bendecirnos. ¿Okay? Entonces, entendamos esto que es súper, súper relevante. La maldición y la bendición nosotros la escogemos. Y la escogemos muchas veces de una manera inconsciente o ignorante, ¿verdad? Yo creo que es más ignorante que inconsciente. ¿Por qué? Por desconocer lo que Dios ha establecido, ¿verdad? En un mandamiento. Los mandamientos muchas veces tenemos un choque muy fuerte con esa palabra en nuestra mente, en nuestro concepto, porque decimos mandamiento, ya me prohibieron, ¿no? Y no, un mandamiento es un cerco
de bendición, donde Dios nos dice, mira, si tú andas en este límite, estás seguro. Si tú estás en este límite, todo lo que yo prometo es para ti. Y nadie puede limitarlo. Nadie puede venir y quitar lo que yo he determinado para ti. Entonces, mandamiento es límite para ser bendecidos y para realmente mantenernos viviendo una vida en libertad. ¿Ok? Entonces, eso también trabajémoslo. El mandamiento que Dios ha establecido no es para fastidiarnos, no es para contrariar nuestros deseos, nuestras inquietudes, ¿verdad? Los más grandes anhelos del corazón. Es para mantenernos en un marco de protección y de vigencia de cada bendición que Él ha determinado darnos. ¿Ok? Entonces diga, el mandamiento es bueno. El mandamiento es bueno, ¿verdad? Y el Señor dice que Él pone delante de nosotros la vida y la muerte. Y la vida va a traer ¿qué? Bendición. La muerte va a traer maldición. Y dice, elige pues la vida. Dice que su palabra es la vida, ¿verdad? Que Jesús es la vida. ¿Qué debemos elegir? Vida. Su palabra. Ser hacedores, ser conocedores de lo que Él a través de su palabra nos ha dejado para bendecirnos. ¿Ok? Y entonces vemos que también mucha gente piensa con respecto de las maldiciones que vive situaciones de pérdida, ¿no? Situaciones difíciles, situaciones de precariedades, situaciones de cosas fuertes con las que no puede lidiar y que es la culpa de sus antepasados. Y en cierta forma vimos que es así, pero no es porque sea que él esté viviendo nada más la culpabilidad de lo que otros hicieron, porque eso está así como tremendo, ¿no? O sea, ¿yo qué culpa tengo? Pero entendemos que Dios, cuando dice visito la maldad de la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, quiere decir, tengan cuidado de cómo viven, porque si tienen ustedes descendencia, la maldad tiene consecuencias. Eso es lo que dice ahí. No quiere decir que ni modo, te tocó que tu abuelita fuera una bruja, pues ahora te toca a ti vivir las consecuencias, ¿verdad? O sea, la culpa de tu abuela te la llevas tú. No, nosotros vivimos consecuencias, ¿verdad? Lo que se llama daños colaterales. Es como cuando alguna persona, ¿verdad? En este caso una mujer infectada del virus del SIDA se embaraza. ¿Qué pasa con el bebé? ¿Le transmite una enfermedad? ¿Cómo se transmite eso? Por la sangre. Es una genética, ¿verdad? Exactamente pasa eso en el ambiente espiritual. Nosotros dice que ahora hemos nacido de una simiente incorruptible. ¿Qué es simiente? Semilla. ¿Y qué es lo que da la vida? Las semillas, ¿verdad? Entonces nosotros debemos entender que la desobediencia acarrea maldición y golpea a nuestras descendencias, pero que el deseo de Dios no es mantener a la gente en maldición. El deseo de Dios es que atendamos, ¿verdad? Que conozcamos la provisión que Él nos ha hecho para que esas maldiciones sean revocadas en la vida de todo aquel que ha reconocido que el Señor vive. Sí, amén. Entonces esto es muy, muy relevante, porque entonces eso quiere decir que nosotros probablemente en diferentes áreas y aspectos de nuestra vida podamos estar bregando con cuestiones que nos heredaron, ¿verdad? Con estilos de pensamiento, con estilos de vida, con formas no correctas. Y entonces eso genera en nosotros un estilo de pensamiento que nos lleva a vivir de esa forma. Pero Dios es precisamente lo que quiere que nosotros podamos
considerar para nosotros ir a ese nivel de bendición que Él nos otorga. Y entonces fíjese, aquí dice Deuteronomio 24:16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Eso quiere decir que cada uno de nosotros somos responsables de las determinaciones de vida y del camino que decidimos andar, ¿verdad? Pero que si usted y yo nos extendemos en generaciones, no debemos de ser tan egoístas como para vivir como a nosotros nos place o nos complace, sin considerar que eso va a traer una afectación tremenda. ¿Ok? Y entonces fíjese aquí, dice, es fundamental entender que toda la maldición o la bendición es algo que se escoge de una forma inconsciente o consciente según sea nuestro caso. ¿Cuándo escogemos nosotros, o cuándo, más que escoger en este sentido, nosotros permanecemos bajo una nube de maldición? Cuando nosotros estamos muertos, y dice la palabra que estamos muertos ¿en qué? En delitos y en pecados. Mantener esa condición pecaminosa, y pecado no es así como de no, pecado es errar en el blanco, no entender el propósito para el cual hemos sido diseñados. Eso es pecar, es no dar directo en el blanco, ¿verdad? Es andar chuecos, que si es para allá, sabe irlo para acá. Y ando perdido, de rumbo, de sentido, ¿ok? Y entonces, cuando nosotros hemos permanecido en un estado pecaminoso, eso quiere decir dando traspiés, porque no hemos entendido lo que Dios dicta para cada área de nuestra vida, nosotros permanecemos bajo una atmósfera de maldición. Y podemos entonces nosotros elegir, ¿verdad?, dónde queremos situarnos, cuando nosotros podemos ver ya no meramente con los ojos naturales, sino con los ojos del Espíritu que hemos sido dotados al renacer de nuevo. Una persona renacida del Espíritu es una persona con todo el derecho legal de ser bendecida. Sí, amén. ¿Okay? Entonces, pregúntese y usted conteste: ¿estoy realmente viviendo en bendición en cada área de mi vida? Porque ese es su derecho, ese es mi derecho, esa es mi herencia, ¿verdad? Y esa es hoy mi genética. Y entonces fíjese, la maldición siempre tiene una razón de ser por la cual opera. O sea, no es que usted va caminando y ¡ching!, se topó con la maldición y ya, está maldito. No, siempre tiene una razón de ser. Y generalmente la manera en que la maldición se establece en la vida de un individuo es precisamente por desconocer la verdad de Dios para su vida. Así es. ¿Ok? Entonces, dice aquí mi nota: estos pueden ser hechos, actos, prácticas que aún nuestros antepasados pudieron ejecutar sin ser la voluntad de Dios. Y nosotros podemos estar hoy lidiando con las consecuencias de ello. Entonces, la maldición es algo que permanece a pesar de que nosotros podamos ser renacidos del Espíritu, a pesar de que nosotros tengamos derecho a una vida abundante, si no se revoca. Diga usted: revocar. Revocar. ¿Y qué es revocar? Revocar es dar por terminado o rechazar, como decía Etzel, una ley que se estableció. Es una legalidad que se tiene que decir: no tiene más efecto en mi vida. ¿Y cómo podemos hacer eso si no conocemos, verdad, qué diferencia hay entre bendición y maldición? ¿A qué tengo derecho? Eso es muy relevante, porque hoy por hoy muchos, les vuelvo a repetir, hemos estado viviendo bajo una sombra de maldición a pesar de ser hijos de Dios. Y bueno, eso va a ser
parte extensivo del tema, porque esto es muy profundo y podemos sacar unas buenas pláticas de esto, no solamente en una ocasión. Entonces, dice la palabra de Dios en Proverbios 26:2: como el gorrión en su hogar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Diga, nunca viene sin causa. Entonces, aquí asentamos otra verdad. Si hay cosas con las que usted lucha, si hay cosas con las que usted siente que no puede, si hay cosas que le agobian, si hay cosas que le hacen tener un sentido de pérdida constante, ¿verdad?, de frustración, ahí hay un sentido de maldición. Pero la palabra de Dios dice que no se viene y se posa nada más porque ¡ping!, cayó. Hay un motivo. Y es su responsabilidad y es mi responsabilidad entender de dónde viene esa maldición. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante porque la maldición o la bendición se liga directamente con algún tipo de poder sobrenatural. O sea, esto no es algo que nada más en una voluntad humana y en un dicho humano se ejecuta. Esto tiene un nivel de atmósfera de espíritu, ¿ok? Y entonces hay una influencia espiritual, ¿verdad?, en el mover de cualquier tipo de maldición. Y entonces, lo espiritual, ¿cómo se resuelve? Si yo tengo una enfermedad en el cuerpo, ¿cómo la resuelvo? ¿Ok? Con medicamento. Si yo tengo una enfermedad en mi espíritu, ¿cómo la resuelvo? Con lo que es espiritual, ¿verdad? Y lo que es espiritual para nuestro espíritu es la palabra. Y entonces es indispensable que nosotros conozcamos a qué tenemos derecho, de qué nos tenemos que resguardar y en qué ni siquiera tenemos que tratar de tocar, ¿verdad? Entonces, la maldición o la bendición se ligan directamente con algún tipo de poder sobrenatural, ¿ok? Vamos a definir ahora qué es maldición y qué es bendición. La maldición no es la que vemos a veces en las caricaturas, ¿verdad?, o en las películas, de que viene la bruja y toca y dice y alguien se convierte en sapo. Esa no es la maldición. Fíjese, la maldición se define como una imprecación, y una imprecación es un deseo vehemente, un deseo vivo de que alguien sufra un daño o un mal. Y entonces esto nos va dando un sentido de claridad en muchas formas en que a veces nosotros conceptuamos lo que hemos venido experimentando en nuestra vida común y corriente. Entonces, la maldición es un deseo vivo de que alguien sufra un daño o un mal. Viene de la palabra hebrea arar, así como se oye, arar. Y fíjese que esta palabra manifiesta un sentido de impotencia, como si se estuviera amarrado, siendo incapaz de impedir los efectos de lo que estamos experimentando. Entonces esto tiene sentido, ¿verdad? Porque nosotros hemos entendido que Dios nos ha dado el poder, dice, de atar y de desatar. Y esa cosa no esa palabra no es otra cuestión, sino el hecho de desautorizar. Cuando usted lee ese texto que dice, te doy autoridad de que lo que ates en el cielo sea atado en la tierra, y te doy autoridad de lo que se ate en la tierra se ate en el cielo, dice el Señor, te estoy dando el poder de autorizar o desautorizar. Eso está poderoso, porque entonces entendemos que nosotros tenemos el poder de revocar, de desatar, de desautorizar toda clase de maldición sobre nuestras vidas.
Y no tenemos por qué vivir al filo de ese límite, ¿verdad? De que Dios dice vida abundante, pues quién sabe, ¿verdad? Porque a mí no me ha tocado. Estamos a la sombra de una maldición. Porque lo que Dios dice es verdad en totalidad, no a medias, ni para unos cuantos, ni para grupos selectos y ungidos. Es para cada hijo. Sí, amén. Diga, es para mí. Es para mí. ¿Ok? Entonces fíjese, la maldición también la podemos definir como una fuerza invisible o poder maligno, porque se trata de que causa mal, ¿verdad? Que se opone a nuestro propósito de vida. Eso es tremendo. Toda maldición se opone a mi propósito de vida. ¿Cuál es su propósito de vida? Ser un reflejo de Dios en la tierra. Y Dios no está ni pobre, Dios no está enfermo, Dios no está amargado y Dios no tiene ningún tipo de límite. Entonces, la maldición está dispuesta para eso, para que todo el potencial que Dios ha vertido en usted y en mí sea limitado, sea mermado, sea menguado, sea atrasado y no cumpla usted su propósito. Eso está tremendo, ¿verdad? Toda maldición tiene un origen, y ahorita lo vamos a ver, y tiene un autor. Yo quiero que usted me acompañe, por favor, a Génesis 3:15. Y Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Verdad? Aquí es un pasaje que está ubicado en el primer libro de la palabra de Dios, que es el Génesis. Y Génesis quiere decir orígenes o comienzos. Y aquí vemos que es donde se desarrolla toda la base histórica del por qué vivimos lo que vivimos, del por qué tenemos que aplicarnos para recuperar lo que nos pertenece. ¿Ok? Y aquí al señalar el Señor este efecto, está Él lanzando una maldición sobre de alguien en particular. Y dice aquí: pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando al autor de la maldición, que es Satanás. ¿Ok? Y dice que va a haber una contraposición entre la simiente del enemigo y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer habla de todos nosotros, y especialmente del cuerpo de Cristo, de los nacidos del Espíritu. Entonces hay una contraposición, ¿verdad? Y dice aquí: esta te herirá en la cabeza. Nosotros tenemos el poder para herir a la serpiente en la cabeza. La serpiente es un símbolo de Satanás, de toda clase de mal. Y usted se ha puesto a pensar por qué Dios le dijo a Satanás que nosotros, como parte de la simiente de la mujer, íbamos a herirlo en la cabeza, le íbamos a aplastar la cabeza. Porque en la cabeza de las serpientes está el veneno. Entonces nosotros tenemos toda la autoridad para desactivar cualquier tipo de maldición que a causa de consecuencias de actos de nuestros antepasados o de nuestra negligencia o ignorancia del mandamiento de Dios, hoy nosotros podamos estar enfrentando. Pero aquí hay otra cosa súper relevante. Dice: nosotros le vamos a aplastar la cabeza, pero dice que Él nos va a herir el calcañar. ¿Qué es el calcañar? El calcañar es esta parte. ¿Y qué sucede si a usted viene una víbora y le muerde el calcañar? ¿Qué va a pasar? ¿Va a andar usted como un eso? ¿Cómo va a andar? ¿Qué produce eso? Produce dolor y produce inestabilidad. Y entonces aquí entendemos que la maldición es lo que produce en la vida de cada persona que ha sido sujeta a ella.
produce mucho dolor y produce mucha inestabilidad. Uno quiere afirmarse y no puede, ¿verdad? Porque uno anda dolido, uno anda herido, uno anda desentendido de que hay alguien que está a nuestro favor. ¿Ok? Entonces dice aquí que la maldición tiene un autor, y esto permita que caiga profundamente en su entendimiento, para que usted haga como las vaquitas, ¿verdad? Que rumian lo que comen, o sea, lo mastican una vez, lo echan, mastican otra vez, lo echan, hasta que le sacan todos los nutrientes a lo que comen. Esto nos va a ayudar a posicionarnos en un estilo de pensamiento que nos va a llevar a vivir en una verdadera libertad, en una verdadera autoridad y en una verdadera ejecución del poder de Dios de nuestras vidas hacia quienes nos rodean, ¿verdad? Porque de Dios no viene ningún mal. Y eso es una mentira sembrada en muchos de nuestros corazones y de nuestros entendimientos, especialmente cuando nosotros vivimos circunstancias de dificultad. ¿Por qué? Porque el enemigo hace lo que hizo en el Génesis. Él vino y habló, ¿verdad? Él vino y contrarió lo que Dios había dicho para Adán y para Eva. Dijo, con que Dios dijo, ¿verdad? Y el enemigo sigue usando esa técnica. Con que Dios te dijo que si tú te ponías a cuentas con Él, todas las cosas te iban a funcionar. Y mira, no estás pobre, estás adolorido, nada cambia, tú quieres servir a Dios y todo te sale mal. Mentira del diablo, ¿verdad? Porque en Dios vivimos nosotros procesos, diga usted, procesos. Eso quiere decir que gradualmente, ¿verdad? Vamos a ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Esto no quiere decir que se tiene que postergar 1000 años. Quiere decir que en la medida en que usted y yo permitimos la obra de transformación que el Espíritu de Dios produce en nosotros, vamos a ir conquistando terrenos. Vamos a ir recuperando nuestra herencia de bendición. Amén. Entonces, esto es muy relevante. Toda clase de mal procede ¿de quién? El diablo. Y saben que el diablo es tan astuto y tan mentiroso y tan engañador que a veces dice uno el diablo y dicen, ay, diablo, quién sabe si existe, ¿verdad? Y a unos los tienen en ese extremo del diablo, ni existe, porque dice uno diablo y se ve uno así el monito ese de cuernitos y rojo y colita y así que habla, ¿no? Y en el otro extremo es que el diablo, o sea, le tienen un pavor al diablo, y no es ni uno ni otro. El punto es conocerle, ¿verdad? A fin de entender su naturaleza y saber que nosotros tenemos toda autoridad sobre él. Amén. Cuando nosotros nos mantenemos en la línea que Dios nos marca, porque Dios nos ha dado poder y autoridad. Amén. Entonces, fíjese aquí, dice la naturaleza del autor de la maldición. Dice que es ladrón, es homicida, es padre de mentira. Y esto es muy relevante. Cuando alguien se llama padre de algo, quiere decir que engendra y da origen. Del enemigo viene toda clase de mentira. Mentira blanca, mentira negra, mentira verde, mentira gris. Toda clase de mentira tiene origen en él. Y no hay mentira más grande que el hecho de que para un hijo de Dios diga, eso no es posible, eso no va a cambiar. Ya lo intentaste y nada pasa, ¿verdad? Porque no hay figura hasta la sepultura. Mentira del diablo. ¿Ok? Dice que es ladrón. Usted en algún momento de su vida, en cierta circunstancia, en cierta área, se ha sentido robado. Efecto de maldición. Efecto del autor de la maldición. Pero es tan sagaz, ¿verdad?, que rápido nos infecta, diciendo, con que Dios dijo que te iba a bendecir y estás más anulado, ¿verdad? Con que Dios dijo que iba a restaurar tu matrimonio y cada vez se pone peor.
Mentira. Es efecto del autor de la maldición. ¿Usted ha visto alguna área muerta en su vida, en su alma, en sus deseos, en sus proyectos? Acción de la maldición, ¿verdad? Y tiene un autor que es homicida. Dice homicida desde el principio, porque esa es su naturaleza. Todo lo muerto que usted pueda estar experimentando en su vida no es efecto de que Dios está ausente. Es efecto de que usted se ha posicionado en un lugar donde pueden estar siendo válidos los efectos de la muerte. Así es. Y esto es muy, muy trascendente, amado. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, Dios está abriendo un tiempo de entendimiento para venir a una verdadera y abundante libertad. Porque vienen tiempos de gloria. Sí, amén. Vienen tiempos de cumplimientos de promesas. Pero para eso uno tiene que estar posicionado. Por eso el Señor dice, dos bandos, ¿verdad? Bendición o maldición. Elige. Y no podemos hablar como el Charrito Pérez, ¿verdad? Y pretender que las cosas se solucionen, que las cosas avancen, que las cosas se modifiquen, que la gloria de Dios descienda y que las promesas se vean cumplidas. Nosotros necesitamos caminar firmes. Y si vamos, dice el Señor, elige. El amor de Dios no va a ser menos, ¿verdad? Por nosotros. Porque Él ha decidido amarnos y nos ama independientemente de cómo nosotros decidamos vivir. Pero su deseo, dice, es que seas prosperado en todas las cosas. Amén. Así como prospera tu alma. Amén. Y eso, nótelo, cuádrelo. Si mi alma no prospera, difícilmente voy a tener un avance y una progresión hacia la bendición. ¿Por qué? ¿Porque Dios no cumple? No, amado. Porque usted y yo no estamos haciendo la parte que nos corresponde. Dios ya hizo todo en nuestro favor. Y eso está cumplido en la cruz del Calvario a través de Jesús. Amén. Jesús dijo, consumado es.